por lo general tienen una relación neutra con nosotros. Es decir, ellos se benefician porque nosotros les proveemos espacio, pero no causan ningún tipo de daño ni tampoco causan ningún tipo de beneficio. Esa es la mayoría de las bacterias. Pero vimos que pues algunas de esas bacterias comensales, pues en algunos momentos cuando se escapan del tejido donde normalmente habitan, o cuando están muy abundantes en un individuo que está inmunocomprometido o inmunosuprimido, pues vamos a ver entonces cambios en el comportamiento de esas bacterias que puede causar pues una enfermedad. Muy bien, el día de hoy pues vamos a hablar entonces cómo el cuerpo, ¿verdad?, resiste un proceso de infección. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, nosotros sabemos que tenemos por lo menos 4 distintos tipos de barreras, ¿verdad?, que un microorganismo tiene que pasar, ¿verdad?, a través de nosotros para colonizar un tejido y luego causar enfermedad. ¿Sí? Entonces, a estos mecanismos le llamamos nosotros mecanismos de resistencia. Y estos mecanismos de resistencia contra patógenos que causan enfermedad, pues nosotros nos imaginamos como una serie como de paredes o de muros. Entonces, el primer muro que todo microorganismo tiene que pasar, pues son lo que nosotros conocemos como las barreras físico-químicas, las barreras físico-químicas de epitelios, y tenemos 2 epitelios, ¿verdad? El epitelio de las mucosas, y luego tenemos el epitelio de la piel. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, de que el cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo, la parte que está expuesta al ambiente exterior, que es lo que nosotros conocemos como los epitelios, pues en realidad consiste más allá que un grupo de células. Entonces, los epitelios, tanto de las mucosas como de la piel, pues contienen estas células, ¿verdad?, que están prácticamente entrelazadas unas a otras, ¿verdad? Estas epitelios son muy resistentes, tienen proteínas que esencialmente engrapan los espacios entre células del epitelio, entonces aquí están atrapadas. El otro mecanismo de defensa de los epitelios, pues es la formación de una capa, ¿verdad?, de matriz extracelular. Entonces vimos que tiene una matriz extracelular que cubre la parte exterior del epitelio. Esto llamamos matriz extracelular, y esta matriz extracelular pues está hecho de proteínas, como por ejemplo colágeno, pero también azúcares azúcares y modificaciones, como por ejemplo ácido hialurónico, ácido hialurónico. Y pues, como ustedes se imaginarán, pues esos epitelios con el tiempo, ¿verdad?, van perdiendo sus propiedades físico-químicas, y por lo tanto pues son más permisivos para que sean colonizados o invadidos por algún epitelio. Y luego pues obviamente encima de toda esta matriz extracelular, pues los epitelios, no necesariamente la piel. En el caso de la piel, pues la matriz extracelular está hecho de queratina. Bueno, en el caso de la piel, la matriz extracelular está hecho de queratina, una capa de células que se llaman los corneocitos, que son células muertas que están llenas de queratina, y la función de esas células muertas pues es esencialmente evitar que bacterias hagan contacto con el epitelio. En el caso de las mucosas, se les conoce mucosas porque son tejidos húmedos, pues aparte de la matriz extracelular, pues también contienen una capa de moco. Y esta capa de moco, ¿verdad?, esta capa de moco pues consiste de azúcares, consiste de un montón de azúcares que son producidos por algunas células epiteliales, pero aparte del moco, pues nosotros sabemos que en la mayoría de los casos, pues también contiene bacterias que son buenas,
Entonces, estas son las bacterias que llamamos comensales, ¿verdad? Comensales y bacterias, en algunos casos también simbióticas, simbiontes. Y estas bacterias pues representan también nuestra primer línea de defensa contra microorganismos. Tanto la piel como, tanto las mucosas como la piel, aparte de eso, pues también contienen enzimas, enzimas como por ejemplo lisozima, ¿verdad? Que si ustedes recuerdan, la lisozima, pues es una enzima que es abundante en lágrimas y en la piel, y la función de esta enzima pues es digerir, ¿verdad?, el azúcar que forma la pared celular. Entonces, si se acuerdan, la pared celular está formada de dos azúcares que se llaman N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. El N-acetilmurámico pues contiene una serie de aminoácidos en la parte del péptido, y estas dos de acá son los dos azúcares, y juntos forman lo que nosotros conocemos como péptidoglucanos, glucanos, y entonces los animales contamos con esta enzima que esencialmente lo que hace es que corta exactamente acá entre los azúcares, y esencialmente la función de eso es limitar el crecimiento de bacterias y también causar muerte a la bacteria. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces nosotros tenemos un montón de estas enzimas. Ahora bien, a pesar de que esta enzima pues está presente prácticamente en todo el cuerpo, en la saliva, en la boca, en el intestino, en la piel, en el tracto faríngeo, esófago, en la vagina, en el glande, a pesar de todo eso, pues nosotros sabemos que esta enzima no es lo suficientemente potente para eliminar alguna bacteria. Entonces, nosotros tenemos que existen bacterias que son comensales, que habitan comúnmente la piel y las mucosas, que tienen una característica de defensa contra estas enzimas. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otros péptidos. Acá en esta mucosa también tenemos unos péptidos que se llaman péptidos antimicrobianos. Y estos péptidos antimicrobianos, tenemos péptidos antimicrobianos para bacterias gram positivas, y también tenemos péptidos antimicrobianos que limitan el crecimiento de bacterias gram negativas. En el caso de las bacterias gram negativas, estos péptidos microbianos lo que hacen es que son muy pequeñitos y esencialmente se unen con las bacterias y hacen poros. Entonces esto va a permitir que el contenido intracelular de la bacteria pues se salga de ella. Entonces estos péptidos antimicrobianos pues limitan el crecimiento de muchas bacterias, y se piensa que algunos de estos, ¿cómo se llama?, de estos péptidos microbianos pues esencialmente le dan resistencia a muchas personas contra enfermedades como por ejemplo el acné. Hay veces que gente pues tiene la piel muy bonita, sin ningún tipo de alteraciones por infecciones bacterianas. Pues mucho de ello tiene que ver con cuestiones genéticas de producción de esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos son algunos de los mecanismos. Otros de los mecanismos de estas barreras pues también incluye, por ejemplo, el pH ácido del estómago. pH ácido del estómago, ¿verdad? El pH ácido de las mucosas, ¿verdad? También va a limitar el crecimiento de las bacterias. También, ¿verdad? Pues contamos con, aparte de todo eso, el cuerpo también cuenta, o los epitelios cuentan con la capacidad de generar moco, generación de moco, por ejemplo, en el tracto respiratorio. Y esta generación de moco, cuando nosotros tenemos tos y cuando tenemos mucho moco, es el cuerpo que está produciendo un mecanismo de defensa, y la intención del moco pues es capturar estas bacterias, ¿verdad?, dentro
de esta ¿cómo se llama? Mezcla de azúcares que son muy pegajosos. Y aparte de eso, pues también también tenemos lo que conocemos como el movimiento peristáltico. Movimiento peristáltico. ¿Qué es el movimiento peristáltico? Pues el movimiento peristáltico, ¿verdad? Es esencialmente la función de algunos epitelios para esencialmente arrojar objetos extraños fuera del cuerpo. Entonces, cuando nosotros tosemos, esencialmente lo que estamos haciendo es que tenemos una respuesta de reflejo, que le llamamos una respuesta de reflejo, y la idea es poco a poco ir expulsando esa flema afuera del cuerpo, o por ejemplo en el caso de las diarreas, el movimiento peristáltico pues va a facilitar el movimiento del bolo alimenticio, pero en caso de una infección, ese movimiento del bolo alimenticio va a ser todavía más rápido, lo que puede generar pues ¿cómo se llama? Desanquedamiento de una diarrea. Entonces, no todas las diarreas, chicos, son malas. Algunas diarreas son necesarias para expulsar algún objeto o algún microorganismo que está causando una irritación del intestino. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Ok, entonces, como pueden ver, ¿verdad? Las barreras físico-químicas de todo el cuerpo, de todos los epitelios, todos aquellos tejidos que están expuestos al ambiente externo, pues representan barreras que son prácticamente infalibles para la mayoría de los microorganismos patogénicos. Entonces, la gente que tiene muy buenas barreras físico-químicas, incluyendo lisosimas, incluyendo bacterias buenas, incluyendo ácido hialurónico fuerte, colágeno fuerte, queratinas fuertes, que produce suficientes péptidos antimicrobianos que limitan el crecimiento de estos microorganismos, que tiene abundantes bacterias fermentadoras en los epitelios de las mucosas, como por ejemplo en la boca, en la vagina, pues nosotros, pues esencialmente, nosotros no tenemos que preocuparnos y esencialmente estas barreras físico-químicas son tan buenas que esencialmente van a limitar más o menos del 100% de los microorganismos. Digamos que, por ejemplo, un 95% de los microorganismos pues no van a tener la capacidad de pasar esta barrera físico-química. Sin embargo, nosotros sabemos que existe un 5% de las bacterias, tanto las bacterias comensales, ¿verdad? Tanto los organismos simbióticos y algunos microorganismos parásitos que son capaces de sobrepasar esta barrera, más o menos como un 5% de estos microorganismos. De ese 5%, ¿verdad? Entonces, muchos de estos organismos, pues ahí en esas mucosas, pues tienen, si tenemos buenos comensales, esencialmente lo que van a hacer provocar esto es mantener bajo crecimiento de organismos parásitos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, muchas veces nosotros podemos consumir, por ejemplo, organismos como, por ejemplo, piensen, por ejemplo, Clostridium difficile. Entonces, Clostridium difficile, Clostridium difficile, ¿verdad? Clostridium difficile o difícil, pues entonces este organismo, si tiene una muy buena flora bacteriana, si existe bacterias de todo tipo, entonces estas bacterias de todo tipo van a competir con este microorganismo, entonces van a competir con este Clostridium, le van a quitar el alimento, este Clostridium no es capaz de competir con estos microorganismos y por lo tanto, como se queda sin alimento, entonces Clostridium difficile esencialmente va a existir en los intestinos en forma de espora. En forma de espora, pues obviamente no causa enfermedad.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos microorganismos pues compiten por nutrientes, esencialmente nutrientes y espacio contra este organismo patogénico, y por lo tanto que usted consuma un taco lleno de esporas de Clostridium difficile, pues nada va a pasar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Sí, profe. Ahora bien, ¿cuándo este organismo patogénico verdaderamente causa enfermedad? Cuando existe una condición que se llama una disbiosis. ¿Por qué no raya? No acaba de comenzar esta tontería ahí. Entonces, existe una condición que se llama disbiosis, y una disbiosis, esencialmente una disbiosis, pues es la eliminación de estos organismos comensales. La disbiosis generalmente es causada por el abuso de antibióticos de amplio espectro, y también por condiciones de estrés, por ejemplo, estrés hormonal, ¿sí? O estrés, ¿cómo se llama? Farmacológico, y en algunas situaciones también, ¿cómo se llama? Pérdida de las condiciones normales. Por ejemplo, si usted consume pura comida chatarra, pues entonces va a cambiar esa flora microbiana, y entonces como resultado, entonces va a tener una pérdida de esta flora bacteriana, y en ese caso entonces Clostridium difficile no tiene que convertirse en espora, sino que al contrario, ¿verdad? Clostridium difficile entonces va a empezar a proliferar, y obviamente cuando prolifera a gran número, pues entonces va a producir una diarrea que nosotros llamamos una diarrea nosocomial. Nosocomial, que vimos la semana pasada. Nosocomio significa debido a un tratamiento médico. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ese término? Nosocomio o nosocomial. Entonces, el abuso de antibióticos de amplio espectro nos pone a nosotros en riesgo para que tengamos una diarrea abundante, productiva, que llamamos una diarrea nosocomial, y el principal agente causante de diarreas nosocomiales pues es el microorganismo Clostridium difficile. Clostridium difficile es notorio porque este organismo es resistente a todo tipo de antibióticos. Únicamente como un 3% a 5% de las personas que se infectan con Clostridium difficile y que tienen una diarrea nosocomial pueden ser tratados efectivamente con antibióticos. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de pacientes que no responden al tratamiento? Que son la gran mayoría de la gente que se infecta con esta bacteria, que tiene una disbiosis. ¿Cuál es el tratamiento normal para tratar este tipo de diarrea? ¿Sí se acuerdan? Lo vimos en el primer parcial. Sí, profe, una transfusión fecal. Un trasplante fecal, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar, ¿verdad? Materia fecal de un individuo que esté sano, ¿verdad? Obviamente hay que revisar que no tenga salmonela, que no tenga, pues las bacterias, las típicas bacterias malas, ¿verdad? Y entonces, generalmente lo ponen en unos, ¿cómo se llama? Sistemas de protección, y esencialmente, pues se lo damos ya sea por ingestión oral o mediante, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los que se insertan por el ano? Los supositorios. Supositorio, ¿verdad? Y la idea es tratar de recolonizar, ¿verdad? El intestino para que haga competencia con esa bacteria, y entonces, pues nos brinde las condiciones de salud. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, disculpe, ¿qué era una disiosis?
Disbiosis. Disbiosis, ¿se acuerdan que dijimos que nosotros tenemos que tener una población muy diversa y abundante de organismos, sobre todo comensales y simbiontes? Pues una disbiosis es una pérdida de esa diversidad. Y una pérdida, esencialmente es una pérdida de la flora bacteriana normal o natural. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces el mayor responsable, ¿verdad? Desde que se inventaron o desde que se descubrieron los antibióticos, el principal responsable de disbiosis en el planeta, pues es el abuso, mal uso, mal manejo de antibióticos. Entonces, ¿verdad? Pues ustedes ya están trabajando, ¿verdad? Uno de los problemas del uso abusivo de antibióticos, sobre todo antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Sobre todo antibióticos de amplio espectro, como por ejemplo carbapenems, ¿verdad? Que son antibióticos muy restringidos, o metronidazol, ¿verdad? Entonces, estos ¿cómo se llaman? Antibióticos, pues son de amplio espectro, causan daño extensivo de la flora microbiana y por lo tanto, pues tienen que ser restringidos porque pueden causar, como consecuencia, pues especialmente diarrea. No es que el antibiótico provoca diarrea, simplemente el antibiótico produce una disbiosis y la disbiosis, pues genera que organismos patogénicos puedan esencialmente colonizar, crecer en nuestros tejidos y causar enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. ¿Ok? Entonces, hay que tener todo este tipo de conocimiento para entender por qué a veces, pues, estos microorganismos causan enfermedades y mientras que en otros casos no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que en algunos casos, pues, algunos de estos microorganismos, pues, son capaces de competir, ¿verdad? Esencialmente muy bien contra estos otros organismos. Entonces, nosotros sabemos que a pesar de que tengamos una flora microbiana fuerte, que tengamos todas las condiciones fisiológicas de nuestras barreras de los epitelios intactas, nosotros sabemos que de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando vamos a tener un microorganismo que es virulento. Entonces vamos a este microorganismo, digamos que este microorganismo es un parásito. ¿Sí? Y entonces, este organismo es un parásito porque es virulento, es decir, que tiene mecanismos para esencialmente competir muy efectivamente contra nuestro tejido. Y entonces este parásito entonces va a empezar a proliferar. ¿Sí? Estamos ¿cómo se llama? A este proceso en donde una bacteria prolifera excesivamente en comparación con el resto de las bacterias, entonces nosotros le conocemos como una infección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una infección, es porque este organismo es capaz de sobrepasar estas barreras físico-químicas que representan nuestras mucosas y nuestra piel, y pues entonces empieza a proliferar. En este momento, más o menos como en cuestión de unos 30 minutos, entonces cuando nosotros tenemos una infección, entonces en ese momento se activa, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como los mecanismos de resistencia. ¿Sí? Perdón, los mecanismos de respuestas inmunológicas. Entonces, en este momento, aquí, en este momento, más o menos unos 30 minutos posterior a una infección, ¿verdad? Entonces se activan las respuestas inmunológicas, respuestas inmunes, que conocemos como respuestas inmunes
innatas. ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de respuestas inmunológicas en función a una infección. Las primeras son las respuestas innatas, que se conocen así como también como respuestas poco específicas. Y también se conoce por su característica de que son rápidas, ¿verdad? En función a una infección. ¿Sí? Entonces, estas respuestas, chicos, no deberían de activarse simplemente porque tenemos un proceso de colonización con una bacteria comensal o con una bacteria simbionte, ¿verdad? No debería de activarse porque no es su función, porque entonces va a producir una respuesta para tratar de limitar y eliminar el crecimiento de estas bacterias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Esta respuesta que conocemos como una respuesta innata consiste de tres respuestas o de tres procesos. Número uno, el proceso que llamamos fagocitosis. ¿Sí? Entonces, fagocitosis es ejecutada por dos tipos de células fagocíticas, que son los macrófagos y las células dendríticas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección con bacterias ¿cómo se llama? En el pulmón, entonces inmediatamente se activan estas células que son los macrófagos alveolares, que están ahí presentes en todo momento, y este macrófago alveolar esencialmente tiene que venir a ingerir la bacteria. Entonces, este proceso, ¿verdad? Entonces consiste de una célula que llamamos una célula, un macrófago, y este macrófago esencialmente, pues su función es la de ingerir a esta bacteria. Entonces van a haber bacterias, ¿verdad? Y entonces ese macrófago esencialmente va a producir una extensión de su citoplasma, ¿verdad?, alrededor de estas bacterias. ¿Sí? Y entonces a esto le llamamos una invaginación. Y a este vesícula, pues va a producir una estructura que se llama un fagosoma. Un fagosoma en caso de una bacteria. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Este organismo, que es el macrófago, una vez que ingiere estas bacterias, ¿verdad? Entonces las ingiere, las coloca dentro de una vesícula que se llama el fagosoma, y luego entonces eventualmente, ¿verdad?, este fagosoma entonces va a unirse con otra estructura que se llama el lisosoma. Aquí tenemos entonces un lisosoma. Lisosoma. Y entonces, ¿verdad? Este fago lisosoma esencialmente lo que va a hacer es destruir el contenido interno de esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta bacteria? Pues estas bacterias van a ser digeridas dentro de este fago lisosoma. Entonces, aquí tenemos el fago lisosoma. Y entonces, esencialmente digerimos bacterias que son externas. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ahora bien, existen mecanismos, nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que así como tenemos los fagocitosis,
existen mecanismos que le permiten a la bacteria esencialmente evadir, ¿verdad? Este mecanismo se puede evadir, la evasión de fagocitosis lo realiza principalmente mediante tres procesos. Número uno, o A, inciso A, el principal mecanismo de evasión de fagocitosis, pues es la formación de una estructura extracelular que es la cápsula. ¿Sí? La cápsula bacteriana. La segunda es la formación de biopelícula. ¿Sí? Y la tercera, mecanismo de evasión de esa fagocitosis, pues es la resistencia a ácidos y enzimas digestivas. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de estos tipos de mecanismos de evasión de estas respuestas de fagocitos? A ver, ¿deben algunos ejemplos de bacterias? ¿Nombres? A ver, bacterias que tengan cápsula. Mycobacterium. No. Bueno, Mycobacterium sería de la tercer casa, ¿no? ¿Verdad? Mycobacterium. Tanto tuberculosis como lepre, en cierta forma, ¿verdad? Sí. Pero bacterias que tengan cápsula. Bacillus. No. A ver, ¿cuáles son las principales bacterias que son capsulares? Esta es parte de su conocimiento de competencias, chicos. A ver. Puede ser Streptococcus pneumoniae. Prácticamente todos los estreptococos, pero organismos como Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Entonces, el principal pneumoniae es el principal causante de este tipo de neumonía, pero también tenemos organismos como Streptococcus agalactiae, ¿verdad? Streptococcus pyogenes. También hay tipos capsulares. También tenemos Klebsiella pneumoniae, Los Bacillus subtilis, profe. Bacillus subtilis. Sí, algunos de esos tienen cápsulas, pero Bacillus subtilis es muy raro que cause enfermedad. Estamos hablando de los que son muy efectivos para evadir respuesta inmunológica y que tengan la capacidad de crecer. Más bien, Bacillus subtilis, su capacidad máxima es la de producir biopelícula. Entonces aquí están los bacillus, aquí está vibrio cólera, y aquí está una bacteria que se llama Pseudomonas. Profe, también Haemophilus influenza, ¿no? En lo de la cápsula. También Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. ¿Sí? Pues estos, chicos, son los principales bacterias que son capaces de evadir esta respuesta de fagocitosis. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con estos? ¿Qué pasa entonces con estas bacterias? Entonces, como no son fagocitadas, o si son fagocitadas, no son eliminadas, entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema verdadero. Aparte de eso, pues nosotros sabemos, ¿verdad? De que hay veces que la bacteria crece tan rápido, ¿verdad? De que evita que estos ¿cómo se llama? Fagocitos sean capaces de eliminar a una bacteria. Entonces, en este caso, entonces, estas células, tanto las células del epitelio como las células del epitelio, como las células de los macrófagos y de las células dendríticas,
Entonces, en el caso de que no puedan eliminarlo, entonces estas células van a activar un mecanismo que se conoce, el siguiente mecanismo es el mecanismo que se conoce como inflamación. ¿Sí? ¿Qué es la inflamación? Pues nosotros la inflamación la conocemos como dos cosas, ¿verdad? La activación de, ¿cómo se llama? De moléculas proinflamatorias, ¿verdad? Por, ¿cómo se llama? Epitelios, macrófagos y células dendríticas en función a una infección patogénica o en función a un daño físico del tejido. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, la inflamación es un proceso de activación de moléculas proinflamatorias, ¿verdad? Que son producidos por los epitelios y que son producidos por las células dendríticas o por los macrófagos en caso de que la fagocitosis no sea efectiva. Entonces, en este caso, ¿verdad? El resultado de un proceso de inflamación, el resultado es la infiltración de leucocitos, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a tener tres grupos importantes de leucocitos que se van a infiltrar al tejido infectado, que son los granulocitos. Y estos granulocitos, pues son células que tienen vesículas con un montón de toxinas. Entonces los principales granulocitos son los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y mastocitos. ¿Sí? Entonces, todos estos granulocitos, ¿verdad? Van a infiltrarse al sitio donde hay una infección. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que también va a estar asociado con esta infiltración, perdón, ya borré el fagocitosis. Entonces, borré el número 1, ¿verdad? Es fagocitosis. ¿Sí? Lo segundo que va a ocurrir es un aumento en la permeabilidad sanguínea. Aumento en permeabilidad ¿sí? Entonces, este aumento en la permeabilidad sanguínea, es decir, que los vasos capilares se dilatan, es para permitir la infiltración de los leucocitos. Entonces, aparte de estos granulocitos, entonces también lo que van a hacer también los linfocitos. Tanto los linfocitos T como los linfocitos B. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Este aumento en la permeabilidad sanguínea, pues trae como consecuencia, ¿verdad? Que facilita la acumulación de sanguíneos, la acumulación de leucocitos, pero también aumenta la acumulación
de líquidos en el sitio infectado. Y a esta acumulación de líquidos en el sitio infectado, si es muy grande, nosotros le conocemos como un edema. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, que parece como, no sé si antes, cuando tiene una infección, que se pone como un chichón, ¿verdad? Se pone todo, ¿cómo se llama? El tejido, así como que estuviera embombado, pero si usted se toca esa herida o ese tejido que está dañado, pues va a ver que tiene como una consistencia como de líquido, ¿no? A eso le llamamos un edema. Ahora bien, si el edema ocurre en la piel o si el edema ocurre en alguna parte del cuerpo, pues no es tan complicado, ¿no? El problema es cuando el edema pulmonar se encuentra en el pulmón, porque entonces en el pulmón, entonces estas células, esencialmente los alvéolos se empiezan a llenar de líquido. Y si se empiezan a llenar de líquido, entonces usted no va a tener la capacidad de respirar. ¿Sí? ¿Estamos? Y entonces, si no puede respirar, entonces se asfixia, ¿no? Entonces, enfermedades como COVID, enfermedades como edemas pulmonares por abuso de cigarrillo, edemas pulmonares por exposición a contaminantes como partículas de ¿cómo se llama?, de asbesto y cosas así. Todo eso pues va a causar, ¿cómo se llama?, pérdida de funcionamiento del pulmón y entonces pues eso puede causar daños extensos al pulmón. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok, entonces va a haber un aumento en la permeabilidad sanguínea, va a haber una infiltración de leucocitos en el sitio que está dañado y va a haber lo tercero que va a ocurrir, ¿verdad? Es que va a activar la respuesta que llamamos una fiebre. La fiebre, que es el tercer tipo de mecanismos de resistencia innata o de respuesta inmunológica innata, pues es un poquito problemática porque nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la fiebre entonces está asociado con dolores de cabeza, dolores de cuerpo, ¿verdad?, cuerpo cortado, cambios en el metabolismo. Entonces a veces que a uno se le quita el hambre cuando tiene una infección, ¿verdad? Todo eso, pues entonces eso nosotros lo consideramos como malo. Ahora bien, entonces nosotros, ¿verdad?, en función de una fiebre, tomamos medicamentos que reduzcan esa fiebre, que son los famosos antipiréticos como el paracetamol. Pero entonces tratamos de reducir la fiebre porque nosotros pensamos que la fiebre excesiva, un aumento en la temperatura corporal, pues no solamente limita el crecimiento de las bacterias, sino que también puede causar daños extensos en nuestro cuerpo. Entonces nosotros vamos a tratar de reducir este tipo de proceso natural de daño. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces fíjense bien. La inflamación, normalmente la inflamación causa cambios tan extensos en nuestro comportamiento metabólico, en el comportamiento de los epitelios y en la mayoría de los casos la inflamación es lo suficientemente fuerte para limitar el crecimiento de microorganismos patogénicos. Entonces, la mayoría de estos microorganismos patogénicos, entonces no van a tener la capacidad de evadir estos mecanismos de inflamación. Y entonces la enfermedad debería de limitarse a unas cuantas horas o a unos cuantos días a lo mucho. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta infección o cuando esta respuesta innata no es capaz de limitar el crecimiento de una bacteria? Es decir, ¿qué pasa cuando estas bacterias sobrepasan esta barrera de la respuesta innata? Bueno, entonces, cuando se sobrepasa las respuestas innatas, entonces, ¿verdad? Existen microorganismos que son capaces de evadir estas respuestas inflamatorias, ¿verdad? Que son los organismos más patogénicos que nosotros conocemos. Y entonces, estos microorganismos entonces sobrepasan esa barrera innata
proliferan de forma descontrolada y entonces, ¿verdad? Aquí es cuando finalmente se activa el tercer brazo de resistencia, ¿verdad? Que es la barrera que llamamos respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa, ¿verdad? También se le conoce como respuesta lenta porque tarda entre 5 a 7 días en activarse. Eso es lo que tarda, ¿verdad? A diferencia de la innata que tarda minutos, la respuesta adaptativa es lenta, pero esta es específica. Específica, ¿verdad? Contra componentes de un patógeno que conocemos nosotros como antígenos. Y lo tercero, que esto que es ¿cómo se llama? Ejecutada por linfocitos. Conocemos como linfocitos B y linfocitos T. Entonces, estas son nuestras dos principales respuestas adaptativas, que son específicas, y estas respuestas generan memoria inmunológica. Generan memoria inmune que nos va a proteger en el futuro contra este organismo patogénico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y entonces, normalmente, estas, ¿cómo se llama? Respuestas específicas, pues son lo suficientemente fuertes para eliminar o limitar el crecimiento de organismos patogénicos. Sin embargo, nosotros sabemos lastimosamente que existen microorganismos que son capaces de sobrepasar esta barrera de respuestas adaptativas y estos microorganismos causan infecciones crónicas. Infección crónica. Infecciones crónicas como por ejemplo sífilis, como por ejemplo VIH, SIDA, como por ejemplo herpes, como por ejemplo tuberculosis, ¿verdad? Incluso en los últimos años se conoce también que existen casos de gonorrea que se vuelven crónicas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, normalmente, repitiendo chicos, normalmente nosotros tenemos una serie de barreras, muros, que esencialmente limitan el crecimiento de organismos patogénicos. Pero nosotros también sabemos que existen organismos que son tan virulentos que son capaces de sobrepasar o de evadir estos tres distintos niveles de protección. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, ¿Ok? profe. Fíjense bien, de todos esos microorganismos, o sea, si usted le dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los microorganismos que uno definitivamente tiene que protegerse? Pues contra aquellos microorganismos que no tenemos defensas a largo plazo, ¿verdad? Porque no existen vacunas, no existen, ¿cómo se llama? Respuestas inmunológicas adaptativas que sean capaces de eliminar esa infección. Entonces, enfermedades como la sífilis, ¿verdad? Por ejemplo, puede producir una infección crónica degenerativa que puede causar daños al cerebro, que puede causar daños al feto y esencialmente pues es a largo plazo. Lo bueno de la sífilis es que se puede tratar con antibióticos, ¿no? Antibióticos como la penicilina G, pero obviamente hay que detectarlo, ¿verdad? Y hay que detectarlo antes de que la bacteria haga daño al tejido. ¿Sí? En el caso de la tuberculosis, lo mismo, ¿no? Entonces la tuberculosis nosotros la manejamos, no necesariamente se cura, hasta el momento no existe un antibiótico que cure la tuberculosis, la manejamos con una serie de antibióticos como streptomicina,
y otros antibióticos que son usados en forma conjunta para limitar el crecimiento de Mycobacterium de tuberculosis y que no vaya a causar tuberculosis o que se vaya a esparcir a la médula ósea donde causa una, ¿cómo se llama? Meningitis o encefalitis. En el caso de VIH, pues nosotros no tenemos medicamentos, entonces VIH pues es una enfermedad de por vida. Entonces, igualmente, pues tenemos medicamentos que permiten apalear los síntomas, que permiten manejar la infección, pero ninguno de esos medicamentos cura a la infección. ¿Sí? ¿Estamos? Y en el caso del herpes, lo mismo. En el caso de los herpes, verán, nosotros vamos a manejar cuando sale el fuego, vamos a utilizar un medicamento que se llama aciclovir, pero pues nosotros sabemos que aciclovir no cura la infección herpética, simplemente reduce los daños provocados por un herpes. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, viene bien. Voy a usar yo el resto de la siguiente hora para hablar principalmente de las respuestas innatas. Esto es lo que vamos a cubrir nosotros acá en esta clase, porque usted va a llevar un curso entero de inmunología. En este curso de inmunología, pues usted va a aprender cómo ocurre, ¿verdad? Todo este proceso de, ¿verdad? De respuestas adaptativas específicas que generan memoria. ¿Sí? Entonces vamos al resto de la clase. De resistencia, pues consiste de una serie de respuestas que son los epitelios intactos, las respuestas no específicas de las barreras de las mucosas, y ahí tienen un montón de mecanismos que permiten limitar el crecimiento de bacterias. Se me faltó hablar del sudor y de los ácidos grasos de la piel que limitan el crecimiento de las bacterias. Y luego tenemos una respuesta, ¿verdad?, innata, que consiste de fagocitosis, inflamación y de respuestas específicas. Finalmente tenemos una respuesta específica que es, como se llama, mediada por dos células que se llaman linfocitos B, que secretan proteínas que se llaman anticuerpos, que son específicos para cada patógeno, y la otra célula que se llaman linfocitos T, que son células que secretan sustancias químicas para estimular una respuesta inmunológica específica, o células que eliminan, atacan, matan a células que están infectadas. ¿Sí? Esos son los tres niveles de resistencia contra este organismo. Ahora bien, entonces la primera línea de defensa pues consiste de las mucosas, piel intacta, incluye también a la flora normal. Nuestra segunda línea de defensa pues son los leucocitos fagocíticos, que son los macrófagos y las células dendríticas, y la capacidad de los epitelios y de estas células fagocíticas para secretar unas moléculas que se llaman moléculas o sustancias químicas proinflamatorias que van a promover, ¿verdad?, una respuesta para eliminar la infección y que también va a producir como efecto secundario una fiebre en la mayoría de los casos. Nuestra tercera línea de defensa pues son los linfocitos T, los linfocitos B, ¿verdad? Y anticuerpos. Los anticuerpos, que son estas proteínas que circulan por la sangre, que tienen la capacidad de eliminar infecciones bacterianas. Entonces, esto los puede adquirir de forma pasiva, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la mamá lacta, o los puede adquirir de forma activa cuando nosotros nos exponemos a algún tipo de organismo patogénico. Y lo padre de esto es que tanto los linfocitos T como los linfocitos B generan lo que nosotros conocemos como memoria inmune, que es almacenada principalmente en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea nosotros almacenamos aquellos linfocitos que son específicos para producir una respuesta específica contra salmonela, contra cualquier tipo de organismo patogénico que nos expusimos en el anterior. Y pues vimos la semana pasada que nosotros también podemos generar memoria inmunológica mediante una herramienta que se llama una vacuna. ¿Sí? Es mejor porque la vacuna genera memoria inmunológica, pero no genera enfermedad. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí, profe. Ok.
las respuestas inespecíficas, las respuestas innatas, son mediadas por dos tipos de células, células que son fagocíticas, que incluye, ¿verdad?, a la célula dendrítica, y también a los macrófagos. ¿Sí? Estas son nuestras principales células, ¿cómo se llama? Fagocíticas. La función de esas células es hacer fagocitosis. La segunda función de estas células fagocíticas es la de secretar moléculas, ¿verdad?, que van a promover la infiltración de esta segunda línea de defensa de respuestas innatas, que son los granulocitos. Los granulocitos, chicos, los granulocitos son, aquí los voy a escribir aquí a la par. Entonces, los granulocitos, pues, son neutrófilos. Y estos neutrófilos son específicos para bacterias. Basófilos, que son específicos contra hongos. Eosinófilos y mastocitos, que son específicos contra parásitos. También neutrófilos también contra algunos tipos de virus. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función o por qué se les llama granulocitos? Esto se les llama granulocitos, chicos, porque esencialmente, si ustedes se fijan, estas células, por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, de un, ¿cómo se llama? De un neutrófilo. Un neutrófilo, ¿verdad?, es específico contra una infección bacteriana. Entonces, imaginen que tengo una bacteria que está creciendo y creciendo, y entonces este neutrófilo aquí adentro de esta vesícula, entonces voy a borrar el núcleo porque el núcleo no se ve. En realidad el núcleo es tan pequeñito que ni siquiera se ve. Entonces, en tinción se ve como así. ¿Sí? Y en esta vesícula, entonces, tiene un montón de compuestos que son tóxicos. Entonces, aquí, entonces, almacena compuestos que son tóxicos, que incluye, por ejemplo, agua oxigenada, que incluye el ion superóxido, que incluye enzimas digestivas. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo funcionan los neutrófilos? Pues los neutrófilos, lo que va a ocurrir es que este neutrófilo se va a activar. Entonces, en presencia de moléculas proinflamatorias, entonces este neutrófilo aquí en su superficie tiene un receptor. Digamos que este responde a una molécula proinflamatoria. Y entonces, en respuesta a esa molécula proinflamatoria, esencialmente lo que va a pasar es que esas vesículas se van a fusionar con, el resto de la piel, con el resto de la membrana de la célula, y entonces este neutrófilo, cuando se activa, produce un proceso que se conoce como la degranulación. Aquí ocurre la degranulación del neutrófilo, y entonces, como estas sustancias son tóxicas, la función de estas sustancias tóxicas es eliminar, ¿verdad?, a la bacteria, pero como son tan tóxicas, estas, ¿cómo se llama?, moléculas de ese neutrófilo también producen daño del órgano. Entonces, no solamente las bacterias son eliminadas, sino que también causan daño de algunas células, y el resultado de este daño es lo que nosotros conocemos como pus. ¿Estamos?
Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la activación de neutrófilos en el sitio de una infección, cuando se activan y se degranulan, los neutrófilos son como una granada explosiva. Es decir, no solamente mata a la bacteria, no solamente elimina el virus, sino que también daña ese epitelio y por lo tanto, ¿verdad? Causa esta sustancia, ¿verdad? Que es como de color como blanquecina, crema amarillenta, ¿verdad? A veces con un poquito medio, tiene un olor muy específico, ¿verdad? Porque huele a, pues a muchos ácidos de las bacterias, huele a agua oxigenada, huele a un montón de cosas, que es lo que nosotros conocemos como pus, ¿sí? Estamos. Entonces, bacterias que producen pus son aquellas bacterias que estimulan a los neutrófilos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ahora bien, entonces, estas respuestas, chicos, tienen que ser limitadas. Es decir, ese neutrófilo, pues aparte que ese neutrófilo va a morir por sus mismas toxinas, entonces tiene que ser limitada porque nosotros sabemos que si mantenemos a esos neutrófilos activados por mucho tiempo, pues va a causar muchísimo daño. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tener pus en una herida en la piel o un absceso, por ejemplo, cuando tienen un absceso en la piel como acné que se infecta y se llena de pus, no es lo mismo eso a que ustedes tengan un daño, por ejemplo, del hígado o un daño del apéndice o un daño del colon con pus o un daño con pus en el pulmón. Entonces, todos esos tipos de problemas, entonces tienen que ser limitadas por, ¿cómo se llama? Mediante la activación de respuestas que nosotros llamamos respuestas antiinflamatorias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Los eosinófilos y los mastocitos son efectivos contra animales parásitos y estos se degranulan y producen unas sustancias que se llaman histaminas. Entonces, aparte de eliminar parásitos, eosinófilos y mastocitos también producen alergias. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok, profe. Muy bien. Entonces, y las respuestas específicas que son lentas, pues son mediadas por linfocitos B que producen anticuerpos y por células T que son de dos tipos, CD4 positivas, CD8 positivas, que producen respuestas celulares específicas contra un patógeno, pero que no las vamos a cubrir en la clase porque pues necesita un curso entero de inmunología. Lo vamos a volver a ver en el curso de virología, pero ahorita no. Entonces ya veamos todo esto junto, qué es lo que ocurre. Entonces nosotros tenemos un daño en un epitelio, un clavo que está infectado con Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus entra a la piel. Lo primero que va a hacer es que se va a activar los macrófagos, que significa gran comedor, y este macrófago esencialmente, ¿verdad? Se alimenta de estas bacterias y luego los elimina mediante la formación de esta estructura que se llama el fagolisosoma, y entonces esta bacteria pues va a ser eliminada. Sin embargo, nosotros sabemos que muchas veces, ¿verdad? Esta bacteria no es lo suficientemente, bueno, esta respuesta no es lo suficientemente fuerte para eliminar completamente a la infección y por lo tanto este macrófago va a secretar unas moléculas que se llaman moléculas proinflamatorias que nosotros conocemos como citocinas. La principal molécula proinflamatoria son unas moléculas que se llaman citocinas, que viene del latín cito, que significa célula, y cina, que viene de cinética o cambio o movimiento. Entonces, estas moléculas que son las citocinas, pues incluye varios grupos de familias
de moléculas que incluyen a las interferón, que nosotros lo abreviamos como IFN, que son los interferones alfa, beta, gamma, lambda, etc. Estos interferones son una de las primeras líneas de moléculas que son secretadas por estos macrófagos. El segundo tipo de citosina es una molécula que se conocen como interleucina. Y la abreviación de interleucina es IL. Y estos vienen como IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-8, IL-12, IL-17, etc. El tercer tipo de molécula citosina son los que nosotros conocemos como factor necrótico tumoral. Que nosotros lo abreviamos como TNF. También viene en varios sabores: factor necrótico tumoral alfa, factor necrótico tumoral beta. Y luego tenemos las moléculas que son antiinflamatorias, que incluye a moléculas como vesicular endothelial growth factor, factor de crecimiento endotelial, ¿cómo se llama? Vascular, o enzima de crecimiento del endotelio, endothelial growth factor, y otras moléculas que su función es la de reparar tejido. Reparación de tejido. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que hacen estas ¿cómo se llama? Citocinas. Entonces, tiene una infección. Entonces, vamos a, ¿cómo se llama? A ver qué es lo que ocurre con esa citocina. Entonces, por ejemplo, digamos que este es un pulmón. Este es un alveolo. Aquí están toda esta línea de aquí. Es la línea de los neumocitos. Sí, este es un alveolo. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Imagínense, entonces usted tiene, digamos que se acaba de infectar con Streptococcus pneumoniae capsular. Strep pneumoniae capsular. ¿Sí? Entonces, el macrófago, ¿verdad? Entonces, el macrófago, nosotros sabemos que este macrófago no es capaz, ¿verdad? No es capaz de fagocitar un macrófago. Un macrófago alveolar. Este macrófago no es capaz de fagocitar a este Streptococcus pneumoniae. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que este Streptococcus pneumoniae va a proliferar. ¿Sí? ¿Estamos? Hasta que eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, cuando algunas de estas bacterias se mueven, entonces estas bacterias producen moléculas de las bacterias que nosotros conocemos como patrones, patrón molecular asociado a patógenos, que nosotros lo conocemos como, en inglés, como PAMPs. ¿Sí? Entonces, estas moléculas que únicamente están asociadas con patógenos, pues incluyen moléculas como, por ejemplo, lipopolisacáridos, o sea, LPS. Incluye moléculas como, ¿cómo se llama?
ácidos teicoicos, ácido teicoico o lipoteicoico, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Un montón de moléculas que únicamente pueden estar asociadas con bacterias. Flagelina, el flagelo, también es un patrón molecular asociado con patógenos, ¿sí? Entonces, estos patrones moleculares asociados con patógenos van a ser detectadas, esto sí, entonces el macrófago sí la va a detectar esto. Entonces, el macrófago, entonces, cuando detecte la presencia de estas moléculas, entonces va a tener aquí, digamos que aquí entra este PAMP y el macrófago tiene unos receptores que se llaman, estos receptores de PAMP que se llaman receptores de PAMP que se llaman receptor tipo TOL. En inglés, TLR. Y estos receptores tipo TOL detectan a un PAMP y cuando se activan, cuando esto se activa, manda una señal al núcleo de la célula y entonces este macrófago secreta citocinas proinflamatorias. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, en el pulmón, una de las citocinas proinflamatorias que va a ser secretada acá es una citocina que se llaman interleucina. Estas son moléculas que incluye interleucina, por ejemplo, 1, que causa fiebre, interleucina 2, factor necrótico tumoral alfa, interferones alfa o gamma, etcétera, ¿no? Y entonces, chicos, estas citocinas, su función de estas citocinas es irse al torrente sanguíneo. Entonces, estos van a entrar entonces al torrente sanguíneo. Aquí recuerden que el pulmón es vascularizado, entonces aquí está el torrente sanguíneo, entonces estos son los capilares. ¿Sí? Estos son los capilares. ¿Sí? Y entonces, lo que estas moléculas van a hacer es que van a provocar, ¿verdad? Esta dilatación o permeabilidad sanguínea. Entonces, el vaso se dilata, dilatación del vaso. Y entonces, ¿verdad? Este vaso se dilata para permitir, sobre todo, la llegada, o lo voy a poner aquí, ¿verdad? Para permitir la llegada de una célula que se llaman neutrófilos. Entonces, estos neutrófilos vienen en sangre. Entonces, aquí tienen los neutrófilos. Estos neutrófilos, entonces, vienen y entran a través del vaso sanguíneo, entran al pulmón. Y entonces, entran al pulmón. Y entonces, cuando entran al pulmón, estos se degranulan. Este neutrófilo se degranula. Degranulación de neutrófilos. ¿Por qué? Porque estas mismas moléculas, estas mismas moléculas citocinas van a provocar la degranulación del, ¿cómo se llama? De neutrófilo. El neutrófilo tiene un montón de cochinadas aquí adentro y entonces cuando se activa, entonces empieza a liberar este neutrófilo y esencialmente lo que va a causar entonces es la eliminación de las bacterias, pero también lastimosamente causa daño aquí en los neumocitos
Y el resultado de esta actividad, ¿verdad?, es que este alveolo se empieza a llenar de pus. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿verdad? Entonces, la cantidad de daño que produce una respuesta inmunológica contra un patógeno depende de qué tan grande sea la infección y depende de qué tan virulento sea el patógeno. Entonces, organismos que son muy virulentos, entonces causan, ¿verdad?, esta respuesta que nosotros llamamos una respuesta inflamatoria. Entonces, si ustedes se fijan, el daño, mayor daño al tejido es causado por la activación de respuestas inflamatorias. La respuesta inflamatoria tiene como función limitar, ¿verdad?, limitar el crecimiento bacteriano. Entonces, esta respuesta inflamatoria limita la infección, pero también causa daños colaterales. Colaterales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Entonces, como la inflamación participa en el proceso de los daños causados como un patógeno, entonces nosotros a las enfermedades, a las enfermedades infecciosas, nosotros normalmente le damos la terminación itis, que significa inflamación. Entonces, por ejemplo, hepatitis es una inflamación del hígado. Gastritis es una inflamación del gastritis Del estómago. del estómago. Enteritis inflamación del ¿Podría ser del intestino? intestino delgado. Colitis Del intestino grueso. faringitis De la faringe. laringitis Laringe. otitis Del oído. rinitis La nariz. sinusitis De los senos paranasales. meningitis De las meninges. uretitis La uretra. ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes pónganle a cualquier enfermedad infecciosa que causa un daño en el tejido. Parte del daño es ocasionado, ¿verdad?, porque las bacterias producen toxinas, pero en la otra parte del daño es ocasionado porque las bacterias activan respuestas que son respuestas para limitar la infección, que son las respuestas inflamatorias. Las respuestas inflamatorias están asociadas con la infiltración de leucocitos, ¿verdad?, que vienen a causar cambios en la estructura de ese tejido y que pueden causar también daño del tejido en general. Entonces, nosotros nos referimos a estas enfermedades como inflamaciones locales, hepatitis, rinitis, faringitis, encefalitis, ¿verdad?, cardiomielitis, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llama? Dermatitis, ¿verdad?, una infección de la piel, etcétera, o neumonía, que también es una infección
también localizadas. Y luego, chicos, también tenemos enfermedades inflamatorias. Estas son las enfermedades inflamatorias locales. Y aparte tenemos enfermedades inflamatorias que llamamos inflamatorias sistémicas, inflamación sistémica, que incluye a la famosa septicemia. Septicemia o sepsis. Entonces, estas enfermedades que son enfermedades inflamatorias sistémicas, entonces son enfermedades que producen muchísimo daño. Entonces, de las enfermedades sistémicas más importantes, entonces, estas no solamente producen daño de ese tejido específico, sino que producen daño de múltiples órganos. ¿Sí? Estas son muy peligrosas, pero estas incluyen enfermedades como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? COVID, por ejemplo, es una enfermedad inflamatoria sistémica, COVID. Influenza también puede provocar una sepsis, ¿verdad? ¿Cómo se llama? LPS en sangre también puede provocar una sepsis o septicemia, o incluso bacterias gram positivas, como por ejemplo estafilococos, estreptococos, enterococos. Estas 3 bacterias pueden producir entonces una condición que llamamos sepsis, que se distingue por 3 cosas: por fiebre, que se distingue por daño de múltiples órganos, que se distingue por necrosis. La piel se le empieza a necrotizar y obviamente, pues, si no se trata a tiempo, pues puede causar la muerte. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Ok, profe. Entonces, fíjense bien. Finalmente, nosotros podemos integrar todos estos conceptos que hemos visto durante todo el semestre. Y nosotros esencialmente vemos, ¿verdad?, de que existen bacterias buenas, bacterias malas. Por lo general, las bacterias malas son malas porque tienen factores de virulencia. Los factores de virulencia pues le permiten a las bacterias invadir tejidos, evadir respuestas inmunológicas o directamente causar daño, por ejemplo, mediante la secreción de toxinas. Pero también sabemos que existen bacterias que tienen características en su estructura, como por ejemplo las gram negativas, que tienen LPS, que son capaces de generar una enfermedad sistémica. Entonces, por lo general, la mayoría de las bacterias causan infecciones locales de la faringe, laringe, hígado, intestino, colon, etcétera, que nosotros llamamos por su nombre y le damos la terminación itis, que significa enfermedad inflamatoria de ese tejido. Pero luego, las enfermedades verdaderamente peligrosas, las que son súper peligrosas porque tienen altos porcentajes de mortalidad, son aquellas infecciones que causan problemas sistémicos, inflamación sistémica, en donde toda la sangre esencialmente se vuelve contra usted. Y esas enfermedades nosotros las denominamos sepsis o septicemia o envenenamiento de la sangre, porque literalmente su sangre está envenenada con estas moléculas proinflamatorias que activan respuestas sistémicas contra el hígado, contra el cerebro, contra el corazón, contra el pulmón, contra la piel, y que causan necrosis y fallo de múltiples órganos, y si no se trata a tiempo, entonces va a causar la muerte. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. De acuerdo. Entonces, inflamación es una respuesta positiva únicamente si se activa de forma rápida y tiene un tiempo de duración limitado. Si la inflamación perdura o persiste por mucho tiempo, por muchos días,
entonces el efecto va a ser muy grave. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando usted tiene daño producto de la inflamación, es decir, que la inflamación se salió de lancha, se salió de onda y empieza a causar daños, entonces nosotros tenemos medicamentos que llamamos medicamentos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios incluyen aquellos medicamentos como por ejemplo el ácido acetilsalicílico o incluso ¿cómo se llama? Los ibuprofeno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tylenol, por ejemplo, son compuestos fármacos que son antiinflamatorios. A esos antiinflamatorios nosotros los reconocemos como inflamatorios, no antiinflamatorios no esteroidales, ¿sí? Ese es el nombre, naproxeno, ¿verdad? Todo este tipo de antiinflamatorios que no son esteroidales, nosotros le llamamos non-steroid anti-inflammatory molecules, fármacos antiinflamatorios no esteroidales. Y luego, cuando tenemos septicemia, cuando tenemos enfermedades sistémicas que son muy graves, utilizamos un segundo tipo de antiinflamatorios que le llamamos antiinflamatorios esteroidales, que incluye dexametasona, que incluye epinefrina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, profe. Ahora bien, el abuso de estos medicamentos que son de origen esteroidal causa también inmunosupresión. Entonces, el manejo de estos antiinflamatorios es muy delicado, chicos, porque si le da muy poquito antiinflamatorio, la inflamación va a continuar haciéndole daño al pulmón, va a continuar haciéndole daño al hígado, pero si le doy mucho antiinflamatorio esteroidal, si le doy mucho dexametasona a un paciente con COVID, corro el riesgo de que se inmunosuprima, y si se inmunosuprime, entonces cualquier infección oportunista le puede causar también la muerte. ¿Sí? Entonces, el manejo, chicos, de una infección bacteriana, viral, parasitaria, fúngica, es un manejo muy delicado. Mientras más rápido se detecte, se diagnostique, mientras más rápido se diagnostique exactamente qué es lo que le está causando la neumonía, qué es lo que le está causando la hepatitis, entre más rápido comience el tratamiento farmacológico oportuno, menor va a ser el daño que provoca. El problema que tenemos en México es un problema de cultura, un problema cultural porque la gente generalmente no busca al médico cuando tiene la infección desde el inicio. Llega al médico ya cuando está muy avanzada. ¿Sí? ¿Estamos? Lo segundo cambio paradigmático que tiene que ocurrir en el sector salud en México es la necesidad de involucrar a técnicos especialistas en el diagnóstico microbiológico. Y ahí es donde entran pues los futuros QFB, ¿verdad? Ustedes como futuros QFB, los analistas clínicos y todo eso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, chicos, yo sé que ustedes a lo mejor al principio del semestre tenían una idea muy limitada de lo que es la microbiología y pensaba que únicamente se trataba con estudiar las bacterias, pero no. La microbiología médica es muchísimo más allá. La microbiología médica moderna integra un montón de campos de conocimiento. Integra la microbiología, la descripción biológica de los microorganismos. Entendemos la microbiología y la capacidad de producir enfermedades desde un aspecto fisiológico, mediante factores de virulencia, pero también tenemos que involucrar las respuestas inmunológicas que pueden limitar la infección, pero que también pueden causar daño. Y finalmente todo esto desde el punto de vista de cambios bioquímicos, cambios fisiológicos en el cuerpo y finalmente la farmacología que a nosotros nos va a dar las herramientas para prevenir o para tratar una infección
que está causando algún tipo de daño. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Cuando usted salga de acá, su mayor campo, bueno, para la mayoría, el campo de estudio para la mayoría de ustedes, pues es el campo del diagnóstico clínico. Algunos van a entrar a farmacia, otros van a entrar a otras actividades de alimentos, de remediación y analistas ambientales y todo eso, pero mira, nuestro compromiso social en nuestra carrera, pues es entrenar futuros UFBs que sean capaces del manejo de diagnóstico clínico. Y una de las partes de diagnóstico clínico que usted se va a enfrentar son todas estas enfermedades infecciosas. Y muchas enfermedades infecciosas pueden confundirse unas con otras y por eso es que tenemos un mal manejo de antibióticos, un mal manejo de enfermedades. Dejamos muchas veces que las enfermedades, ¿cómo se llama?, aumenten en magnitud hasta que finalmente pues causa muchas veces daños que son irreparables. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, miren, chicos, una de las partes del curso, ¿verdad?, es, obviamente, pues que tiene que tener las competencias, ¿no? Todas las competencias de la microbiología. Pero otra de las partes del curso, pues, es su capacidad para educar a la gente, ¿no? Y no es simplemente decir, es que, ¿cómo se llama? Es que los QFB sacan placas Petri y cultivan una bacteria y luego se van a unas tablas que le dicen qué tipo de bacteria es. No, ¿verdad? Es mucho más allá, ¿verdad? Es mucho más allá porque usted también tiene la capacidad, por ejemplo, de no solamente de diagnosticar, sino que también, por ejemplo, sugerir otras pruebas que son necesarias. Entonces, si tiene una infección en la sangre, entonces hay que sugerir también pruebas hepáticas, pruebas renales, coagulopatías, etcétera, todas esas cosas, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Todo eso que le dije ahí está en esta diapositiva. Se los voy a mandar, pero entonces las respuestas innatas pues son respuestas rápidas, que son independientes de la frecuencia de recepción, no producen ningún tipo de memoria, ¿verdad? Vimos todas las barreras, eso del tracto gastrointestinal, ¿verdad? En los pulmones, el movimiento mucociliar, ¿verdad? De los pulmones que permite, mediante estos pelitos que se llaman cilias, ¿verdad? Secretar o excretar el moco de la vía respiratoria. Y el tracto gastrointestinal, pues tenemos un montón de células que producen moco y que producen movimiento peristáltico. En el tracto genitourinario, pues tenemos el flujo de la orina, pH ácido, secreciones prostáticas y lactobacilos que acidifican, ¿verdad?, las mucosas y que impiden la colonización del uroepitelio, ¿verdad? En las lágrimas principalmente tenemos el lisocima, que es esta enzima que rompe la pared celular y que causa daño de ólisis de la célula. Hemos visto la importancia que tienen las bacterias buenas, ¿verdad?, para protegernos de enfermedad mediante competencia por espacio y recursos. Y finalmente vimos que cuando fallan todas esas barreras, pues se activan esta segunda línea de defensa que está activada por los macrófagos, monocitos y estas células morfonucleares, que son los granulocitos que se encargan de defendernos mediante dos mecanismos principalmente, que son la fagocitosis y la inflamación. La inflamación pues se refiere a las respuestas de infiltración de leucocitos en el sitio de infección y la forma como las bacterias detectan la presencia de un patógeno es mediante estos receptores de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos que nosotros conocemos como PAMPs, y la forma como lo hace es mediante esta familia grande de antenitas diviniles, así como el chapulín colorado detecta la presencia del enemigo, pues los macrófagos, células dendríticas y las células epiteliales tienen la capacidad de detectar la presencia del enemigo mediante estas antenitas de viniles, que son dos pares de proteínas que detectan distintos patrones moleculares asociados a patógenos, como por ejemplo el EPS, que es detectado por el receptor TOL tipo 4,
flagelina, que es detectado por el receptor TOL tipo 5, ¿verdad? Lipopéptidos, que son detectados por el receptor TOL tipo 2, lipopéptidos, ácido lipoteicoico, que son detectados por el receptor TOL tipo 6, etcétera, ¿verdad? Y obviamente también para virus tenemos receptores que nos permiten detectar la presencia de ARN de bicatenarios como TLR3, TLR7, la presencia de GPS, de regiones que tienen un montón de citocinas y guaninas, que nos permiten detectar bacterias. Entonces, todo esto, chicos, va a activar la presencia de un PAM, ¿verdad? Va a activar a un sensor que es un TLR, y este TLR produce la secreción de citocinas, y estas citocinas van a causar una inflamación. La inflamación no solamente se refiere a la infiltración de leucocitos, también se refiere a la activación de granulocitos y también se refiere a la acumulación o la permeabilidad, aumento en la permeabilidad sanguínea, que permite también la acumulación de líquidos, ¿verdad? Que causa entonces un edema o una granulación que causa también la formación de pus. Fagocitosis, pues es un proceso controlado por células fagocíticas, ¿verdad? Que eliminan la infección, y si no dan abasto, entonces nosotros tenemos estas respuestas inflamatorias que incluye la vasodilatación, la migración de leucocitos, la entrada de estos leucocitos al sitio dañado, la formación del fibrinógeno, el coágulo, para evitar que bacterias invadan otros tejidos, la activación de células endoteliales y leucocitos para aumento en la transcripción de moléculas de adhesión, reparación del daño y regeneración del tejido, y estas respuestas inflamatorias innatas ocurren mediante la liberación de moléculas que se llaman interleucinas, que se llaman citocinas, que incluyen las interleucinas, factor necrótico tumoral, ¿verdad? Prostaglandinas, leucotrienes, histaminas, etcétera, ¿no? Y todo eso pues permite la infiltración de células leucocíticas, células blancas de la sangre, a que vengan a eliminar a la infección bacteriana. La función de cada una de estas citocinas, pues usted lo va a ver en su curso de inmunología. Es probable que tenga que memorizarse la función y la respuesta fisiológica de cada una de estas citocinas. Y finalmente, la tercera respuesta innata es la fiebre, ¿verdad? Que causa pues un aumento en la temperatura, ¿verdad? Mediante la estimulación del centro termorregulador, que es el hipotálamo, y esto ocurre en función a sustancias pirogénicas como LPS o citocinas como la citocina interleucina 1, y nosotros suprimimos la fiebre a más dar, porque pues fiebre por mucho tiempo pues causa daños al cerebro y causa daños en el funcionamiento de las respuestas, ¿cómo se llama?, de los órganos, de la fisiología de los órganos, mediante medicamentos como paracetamol o supresores de fiebre como los antipiréticos como aspirina. Finalmente, chicos, ¿verdad? Todo esto, recuerden que todo esto, ¿verdad? La resistencia nuestra contra un patógeno depende de un montón de características ambientales como nutrición, la edad, condición física emocional, la profesión, QFBs, diagnosticadores clínicos, pues tienen mayor exposición a patógenos y por lo tanto son un grupo particularmente vulnerable, principalmente a organismos que transmiten por sangre. También hay diferencias en cuanto a la especie animal, a la raza, ¿verdad? O diferencias genéticas de cierta parte de la población, y también tenemos diferencias a nivel de individuo, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene o no tiene microflora, etc. Y finalmente, pues también hay diferencias en cuanto a la estructura de la piel y de las mucosas, la capacidad para secretar sustancias químicas que limiten el crecimiento bacteriano. Hay diferencias también en la microbiota y finalmente, ¿verdad? Hay mecanismos internos de defensa, diferencias fisiológicas entre la capacidad que tienen los individuos para estimular respuestas inflamatorias o la respuesta que tienen los individuos para estimular pues una fiebre. Entonces, como pueden ver, entonces las respuestas inmunológicas varían mucho de individuo a individuo, ¿verdad? Y en algunos casos, pues incluso puede causar daño, ¿no?
un ejemplo del daño de una respuesta inmunológica, ¿verdad? Es lo que ocurre con la tuberculosis. Entonces, acá en esta figura, lo que usted ve es un alveolo, lo que está dado con rojo, y luego aquí dentro del alveolo, usted puede ver la infiltración de gran cantidad de células granulocíticas. Y entonces estas células granulocíticas pues van a venir a dañar el alveolo, y esencialmente lo que el alveolo va a tratar de hacer es limitar que estas bacterias salgan de este alveolo mediante la formación de una corteza de colágeno que esencialmente sella el alveolo se llena de colágeno y es lo que nosotros conocemos como un tubérculo de la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es otra enfermedad inflamatoria en donde la respuesta inmunológica contra una bacteria que tiene la capacidad de evadir fagocitosis y de evadir otras respuestas inmunológicas, pues la única forma de evitarlo es sellando ¿cómo se llama? El alveolo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación a las respuestas de defensa contra microorganismos. ¿No? No por mi parte, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, si no hay preguntas, entonces lo vamos a dejar allí. Te recuerdo que el próximo miércoles tenemos examen, ¿verdad? Y el tercer examen parcial que viene desde genética hasta relación hospedador patógeno. Antes de irnos, déjeme pasar lista, ¿verdad? Jesús Antonio Salazar. Salazar, ¿no? Piña Flores Eunice. Presente. Jorge Alberto Martínez. Martínez Valadez. Bedoya Salas. Presente. Chaparro Ana Karen. Presente. Rodrigo Manríquez. Presente. Farfán Yasmín Emilia. Presente. Jauri Chávez Escárcega. Presente. De la Campa Vanessa Andrea. Presente. De la Campa Alcócer Valeria. Presente. Diana Nevares. Profe, mi compañera me comentó que no pudo asistir porque se fue a hacer unos exámenes de sangre. Dijo que más al ratito le iba a mandar un mensaje. Ok. Cázares Ángel Luis. Presente. Cintia Fernanda Muruato. Presente, profe. Aguirre García Samuel. Presente. Muy bien. Acosta Guadalupe. Presente, profe. Maturino Calderón Cristina. Presente, profe. Elian Cruz. Presente, maestro. Dorado Cedillo. Presente. Ávila Cristian. Presente. Murillo Isis. Presente, profe. Maya Emilia. Presente. Luisa Fernanda Vargas. Presente. Andrea Paola Guzmán. Presente. Bailón Priscila Janet. Presente. Hanna Denise Olvera. ¿No? Hanna. Orona Valeria. Presente. Aide Valeria Carrillo. Presente. Acosta Irú.
Presente. Carrillo Nogami, Dana Valeria. Presente. Eli Naomi, Presente. Mayela Lisbeth Soto Presente. y Ayala Emilio. Presente, profe. Muy bien. Muy bien, chicos, pues estudien, chicos. Recuerden que ya estamos en la última semana. Entonces, este miércoles tenemos examen, el tercer examen parcial. Y dentro de 2 semanas, pues tendremos el examen departamental. Entonces, recuerden cómo se llama, que pues hay que cómo se llama, empezar a en caso de que no esté yendo tan bien, pues obviamente pues tiene todavía oportunidades para hacer lo mejor que pueda, ¿verdad? Para tratar de mejorar esa nota, ¿no? Entonces estudie, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, pues entonces hágamela llegar por por aquí en el grupo en el grupo de, ¿cómo se llama? Del curso, de hoy a mañana, ¿ok? Muy bien, chicos. Hanna Olvera, ok. Muy bien. Bueno, chicos, entonces lo dejamos así y nos vemos el miércoles. Entonces recuerden que a las 7 de la mañana hay que conectarse aquí a Teams para que yo les dé el código de acceso a la plataforma Socrates, ¿verdad? Y la clave para que entren a contestar el examen, ¿sí? Entonces, que tengan un buen día, estudien y nos vemos el miércoles. Profe, Saludos.